Hay cosas que Dios quiere hacer en este tiempo, y creo que ni siquiera tengo que decírtelo yo, porque su Espíritu Santo se revela al corazón de cada uno. Y cuando hay momentos quizá que vivimos de crisis, de circunstancias adversas, y de pronto en medio de ello sentimos una brisa, sentimos un momento de esperanza, no es que nosotros como seres humanos estamos generando en una mentalidad positiva, estamos tratando de generar ese cambio, pero tenemos que tener en claro que el Espíritu Santo de Dios es el que se manifiesta en medio de estos tiempos. Si hoy estamos en este tiempo de celebración, no es solo porque se originó en una fiesta judía, o porque en algún momento hubo 120 que esperaban de parte de Dios un toque especial como les fue prometido. Pero estamos aquí en vísperas de esta celebración porque estamos convencidos que Dios tiene más que darnos, porque estamos convencidos que el Dios inagotable al que servimos tiene mucho más que ofrecernos si tan solo abrimos nuestro corazón. El Señor Jesucristo entregó su vida a favor nuestro para que pudiera ser abierta la brecha, para que pudiera ser abierto el camino que a través del pecado se había cerrado. El Espíritu Santo se convierte en un vínculo importante del toque de Dios hacia nuestra vida en una forma personal. Yo se lo dije hace un momento, y solía ser que en el Génesis el Espíritu de Dios se movía solo sobre la faz de la tierra. Cuando Emmanuel llegó, Jesús, Dios con nosotros, cohabitó en medio de un tiempo, de un ambiente, de una generación. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo a aquellos que esperaban, aquellos que se habían congregado para ver a Jesús ascender, le dijo: es necesario que yo me vaya, porque al quitar mi presencia física de en medio, entonces habrá un mover glorioso, una manifestación, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en ese momento ya no era solo Dios sobre la faz de la tierra, ya no era Dios solamente con nosotros, cohabitando en un momento, en una generación, pero ahora era su Espíritu inagotable, interminable, eterno, que se manifestaría en el corazón y en la vida de cada generación. Y tú y yo somos partícipes de esa generación de gracia donde el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida. Tenemos la oportunidad de conocer a Dios personalmente, porque de eso se trata. De eso se trata. El Espíritu Santo no es solo un poder místico que nosotros tratamos de tener. En el tiempo de los discípulos había una generación de personas que decían: yo quiero ese poder, ¿cómo puedo tenerlo? Como si fuera cualquier cosa que podemos adquirir por tendencia o por moda. Y los discípulos se aseguraron de hacerle entender que no era una cosa que se podía comprar con precio humano, sino era un don de Dios que había sido vertido para todo aquel que estuviera dispuesto a vivir esa experiencia en profundidad con Jesús. Ahora nosotros estamos en una posición, y lo he repetido cantidad de ocasiones, porque estamos en una posición privilegiada. Ninguna otra generación ha tenido la oportunidad de experimentar a Dios tan cerca. En el tiempo del Antiguo Testamento tenían que esperar momentos de manifestaciones específicas donde el Señor se pudiera revelar. Si fue en el pueblo de Israel, lo hizo a través de una nube, y la nube caminaba con ellos, pero nunca lo pudieron tener tan personal. Si fue en el tiempo de los discípulos, Dios a través de Jesucristo, de su Hijo, se manifestaba a través de los milagros, prodigios, maravillas. La gente podía entender que había un don sobrenatural que se movía en medio de ellos, pero no lo tenían tan personal. Pero nosotros, en este tiempo, en este siglo, es personal. Nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu de Dios. Quiere decir que Él habita dentro de nosotros. El milagro más grande que hoy celebramos no es solamente que el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, sino que siendo el Espíritu de Dios pudo caber en un vaso tan frágil como nosotros.
Vamos, denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por eso la fiesta del Pentecostés es tan importante, porque damos oportunidad sí a recordar, sí a hacer remembranza de lo que en los tiempos ha significado, pero sobre todo lo celebramos porque sabemos que sigue siendo esa presencia de Dios, esa fuerza activa en nuestros corazones que puede añadir a nuestra experiencia mayor gozo, mayor alegría, mayor seguridad, mayor solidez como creyentes. Y entonces podemos ser edificados como el Señor quiere que seamos edificados. Hay algunos elementos, y voy a procurar no demorarme porque sé que necesitamos pasar a este altar. Sé que el Señor está tocando vidas. Sé que hay muchos de ustedes que están expectantes de poder vivir esta tarde una experiencia más cercana con el Señor. Pero quiero dejar en tu corazón algunos elementos que te puedan dar luz el por qué es tan importante caminar en la experiencia del Espíritu Santo. El por qué para nosotros se convierte en una necesidad apremiante, no hoy solamente que es día de fiesta, pero cada día. Porque el Espíritu de Dios es para disfrutarlo cada momento, cada instante. Cuando tú crees que estás solo y te sientas ahí tristeando y dices, ay, estoy muy solo, no, ahí está el Señor contigo. Cuando tú caminas en medio de una lucha y dices, ay, Señor, esto está sobre mí, sí, y te dice el Espíritu Santo, sobre ti, pero no sobre mí. Y te levantas con poder, y te levantas con alegría y esperanza y expectativa de poder resolver la crisis del momento, porque sabes que no está en tus manos, sino en las manos de aquel que no ha perdido una sola batalla. ¡Qué maravilla de Dios! Y qué privilegio tenemos. Por eso disfrútalo, hermano. Cuando vengas a la iglesia, no pienses que solo vienes a la iglesia. Ese es el pensamiento más vano que podemos tener. No solo venimos a cumplir un objeto social de los hábitos que adquirimos en la vida religiosos, no. Venimos a disfrutar de la presencia de Dios. Venimos a disfrutar de estar en su tabernáculo con manos alzadas para adorarlo y exaltarlo. Venimos a estar juntos en armonía como cuerpo de Jesucristo, porque en medio de ello, en la alabanza de su pueblo, habita su presencia. No es cosa simple, es compleja, pero es sencilla, porque basta que querramos y abramos el corazón para que Él pueda manifestar su gloria. Pero mira lo que quiero decirte esta tarde, que creo en mi corazón Dios lo ha traído. Y quiero hablarte en breves minutos de lo que es el perfil del Paracletos. El Paracletos, palabra griega que define justamente el Espíritu Santo, y que en lo particular el Paracletos implica estar cerca de Dios. Esa es una de las definiciones que existe al respecto del Paracletos. Implica el poder entender que Él está con nosotros, a nuestro lado, en medio de nosotros, alrededor de nosotros. Él es, además, el Paracletos se define como el abogado, el que intercede por nosotros, el que lucha a favor nuestro. Y el perfil del Paracletos, a diferencia de lo que muchos podemos pensar, implica algunas cosas importantes. Y quiero ir contigo a 2 de Timoteo capítulo 1 versos 7 y verso 8, donde define algunas cosas importantes que creo que van a inspirar, a motivar, a alentar nuestra vida a buscarlo insaciablemente. 2 de Corintios capítulo 1 versos 7 y 8 dicen: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino 3 cosas importantes: de poder, de amor y de autodisciplina, dominio propio. ¿Cuántos se creen que tienen dominio propio? 3 amenes. Y se me hicieron muchos, porque ni yo creo que tengo dominio propio, sino es que el Espíritu Santo hace lo suyo, ¿no? Y luego sigue hablando y dice: así que
una vez que te defino en la situación, los elementos particulares que sustentan el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo sigue hablando a Timoteo y le dice, una vez que tengas claro estos tres elementos, dice, así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. El apóstol Pablo define en Timoteo tres aspectos esenciales. El primero de ellos está claro. Dice que el Señor no le dio un espíritu de cobardía, de timidez, de ser intimidado ante las circunstancias, sino de poder, de capacidad, de habilidad, para poder proyectar no la vida en particular, sino la capacidad de Dios de transformar. Recuerda que el Espíritu de Dios en nosotros abre la oportunidad para que nosotros podamos dar testimonio de aquel que nos formó. Y el poder que nosotros vertimos, la habilidad que tenemos, las cosas que se desarrollan a través de nuestra vida, por la fuerza y el impulso del Espíritu Santo, solo dan testimonio de Él. Si tantas veces no tenemos la oportunidad de compartir esa experiencia del poder de Dios, es porque estamos tratando de compartir la gloria. La semana pasada hablamos de eso. Y Dios no comparte su gloria. La mejor forma de tener una experiencia tan real con Dios es haciéndote a un lado, en el sentido de que Él obre a través de tu vida, pero que no quieras que Él te comparta un poquito de su gloria, porque si las cosas funcionan, no es porque tú fuiste bueno y le ayudaste al Señor, es porque Dios es bueno y le plació usarte, moviéndose a través de tu vida y manifestar su carácter grande y poderoso a todo aquel que está alrededor tuyo como gran nube de testigos. Y el apóstol Pablo decía a Timoteo, tómalo en cuenta. Si quieres que tu ministerio sea efectivo, este tiene que ser una realidad para ti. El poder que hoy entendemos y que después observamos en Hechos capítulo 1 verso 8 se refiere al dunamis. Y el dunamis se refería a una explosión. Si hoy tuviéramos que traducirla al tiempo actual, yo creo que sería una explosión, no sé, nuclear de no sé qué elementos, ¿no? Ya no sé en qué van. Antes era la bomba atómica y luego fueron creando bomba de neutrones y luego bomba de no sé qué. Pero lo que es un hecho es que si una de esas bombitas cae, desaparece a todos. Lo que el Espíritu Santo, a lo que el dunamis se refería, era justamente eso. Cuando el Señor Jesús, a través del libro de los Hechos, declaraba que iba a haber un poder sobrenatural, era que esa bomba iba a caer e iba a alcanzar a todos. Iba a llegar a todos lados, iba a manifestarse en todos los momentos. Iba a haber un dunamis del Señor que no iba a poder ser refrenado por nada, detenido por nada, porque era superior a cualquier cosa y circunstancia que la vida pudiera traer. Por eso la declaratoria en el libro de los Hechos tenía que ver que al momento de recibir ese poder, al momento de ser investidos en la fuerza, en la gloria de Dios a través del mover del Espíritu Santo, nosotros adquiriríamos el carácter, el perfil de Dios en nuestra vida. Y por eso nosotros nos levantamos confiados. Sabemos que físicamente, humanamente, somos extralimitados por circunstancias que de pronto llegan a nuestra vida y no podríamos resolverlas de otra manera. Pero cuando actuamos en el poder del Espíritu Santo, nos queda claro, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, si yo avanzo hacia lo imposible, sé que para mí sería imposible, pero si yo avanzo hacia lo imposible, es porque yo estoy consciente que para ti no hay imposibles. Y mi fe crece. Y mi corazón palpita con fuerza, porque sabemos que es Dios el que nos da el poder y la habilidad, nos da fuerza. Fuerza no solo para hacer, pero fuerza para creer. Porque algunos no buscamos el Espíritu Santo porque nos ha faltado fuerza para creer. Imaginamos que Dios puede, pero cuando se trata de tomar un paso decisivo hacia una convicción firme, dudamos.
y no insistimos. Y es ahí donde el Espíritu del Señor viene y dice: fuerza, camina. Si Moisés se hubiera detenido frente al Mar Rojo, solamente: Señor, yo sé que puedes, pero si hubiera regresado, no solo se los hubieran comido los egipcios, pero además no hubiera tenido la experiencia de ver el Mar Rojo ser partido. Algunos nos hemos detenido porque no hemos dejado que el dunamis explote con fuerza para creer. Señor, yo sé que puedes. Nuestra mente ha sido tan contaminada con todo lo que gira a nuestro alrededor que estamos llegando a ese punto donde estamos siendo influenciados, y nuestra capacidad de entender y de digerir que en el Espíritu tenemos la fuerza para hacer y para creer se está quedando de lado. Algunos no buscamos más del Espíritu Santo porque nuestra mente ha sido tan comprometida con tantas cosas. Necesitamos detenernos en el camino y recordar: Pablo era un joven. Timoteo era un joven, y Pablo tenía que asegurarse de que ese joven pudiera entender y adquirir la conciencia de que el Espíritu le daría la fuerza para sostener su convicción. Y hoy lo necesitamos más que nunca. No solo es la fuerza para hacer y creer, pero además es la autoridad. La autoridad para sostenernos en medio de las cosas. La autoridad para reprender cualquier situación, circunstancia, o aún el demonio mismo si se presenta delante de nosotros. Algunos estamos, insisto, tan comprometidos que ya ni siquiera identificamos el demonio. Y necesitamos el Espíritu Santo, porque el único que puede darnos el discernimiento, la habilidad, la fuerza, la autoridad frente a las circunstancias es el Espíritu Santo. No es moda, no es quiero hablar en lenguas. Es: Señor, te necesito. Yo no puedo avanzar en la vida así. El salmista decía: aunque un ejército acampe contra mí. Sí, pero él sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. Y fácilmente podía declarar: no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré seguro. ¿Por qué? Porque era súper fuerte. Porque era David y sus ejércitos eran buenos. No, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y él entendía que el poder, la fuerza y la autoridad estaban con él. Hoy podemos sobrevivir a la marea de cosas que se están suscitando en medio de este tiempo. No tienes que vivir depresiones y angustias y cosas que te levanten la mitad de la madrugada porque no logras comprender. Cuando dejas que el Espíritu de Dios habite en tu vida, cuando lo invitas a que entre y tome posesión de ti. Fuerza, habilidad, autoridad. Hay cosas que tú no has probado hacer y que no sabes que puedes hacer porque te has frenado, crees que no está en ti. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, te revela todo lo que Dios puso en ti. Algunos estamos suspendidos en la línea y no avanzamos porque decimos: a lo mejor él puede, ella puede, aquellos pueden, pero yo no sé, yo no puedo, no está en mí. Y nos detenemos en el camino. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos revela las habilidades que nuestro alto y sublime ha puesto en nuestra vida. Dios nos diseñó con capacidades específicas, pero son cuestiones espirituales que no alcanzamos a definir en nuestro ambiente material. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, los ojos se abren. Empezamos a ver lo espiritual como nunca lo habíamos visto.
La habilidad que tenemos para hacer frente a los tiempos y a las circunstancias y cómo avanzar en medio de ellos viene con una llenura del Espíritu Santo. Y no tenemos que vivir a la merced del enemigo tratando de subyugarnos por cualquier cosa. No. Empecemos a avanzar en la realidad del Espíritu Santo. Lo segundo, dice el apóstol Pablo que lo que Él ofrece, además del poder, es el amor, el espíritu de amor, y del amor sincero, verdadero, real, sin reservas, sin condiciones. Hoy tenemos una seria crisis de amor en la sociedad. Es crisis de amor. Si hoy vemos en las estadísticas del divorcio en México, que es una de las cosas terribles que están sucediendo en nuestro ambiente, donde casi al momento, estadísticas actuales dicen que de cada 10 matrimonios, 8 están terminando en divorcio en los primeros 5 años. Eran 5, ahora son 8. Eso es crisis. Es una crisis de amor. La gente no encuentra el amor. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, te da la capacidad de definir el verdadero amor, que todo lo sufre, que todo lo vive, que todo lo paga, que todo lo siente y sobre todo se sostiene. Y lo necesitamos. Lo terrible no es que esto se esté suscitando dentro de aquellos que no conocen a Jesucristo. Lo terrible es que se está dando dentro del ambiente de la fe, donde se supone que nosotros hemos tenido la experiencia de conocer a Jesús y de saber que el amor es posible a través de cualquier cosa. Y lo que hacemos cuando eso se da es que lo justificamos. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos clamar porque Dios envíe a su Espíritu. Necesitamos humillarnos delante de Dios, de modo que ese fuego de Dios venga sobre nosotros y podamos definir el amor. Hoy muchos jóvenes y señoritas cometen graves errores en busca del amor, porque no definen el amor real. Pero cuando llega el Espíritu de Dios sobre tu vida, ese es el Espíritu que pone sobre ti y eres capaz de sostenerte para que tengas la experiencia de un verdadero amor. Está en Dios y en nuestra experiencia con Él. Nosotros conocemos un pasaje que es para muchos de corazón. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor da sin esperar recibir. El amor implica que uno muera a uno mismo para que podamos no esperar gloria de nada ni por nada, ni que nos den en cambio, ni que nadie responda positivamente a nuestros actos generosos, piadosos. El amor es hacer y dejarlo. Pero eso solo lo aprendemos cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Si nosotros como cuerpo de Jesucristo viviéramos más en la experiencia del Espíritu Santo, poco nos peleáramos, pocas diferencias tuviéramos. Y no que aquí esté sucediendo, porque yo creo que esta es de las pocas que no sucede. ¿Nadie dijo amén? Pero creo que caminaríamos en la intención de conformar el cuerpo de Jesucristo. El amor tiene que ver con poder dar dádivas sin reservas, sin condiciones, con creer en medio de lo que algunos quisieran hacer en contra tuya. Yo doy porque amo, independientemente si él esté planeando mal o bien, o ella esté planeando bien, mal o bien. Es porque mi amor me hace hacer cosas. Ese amor sin reserva.
Ahora, entre paréntesis digo, tengan cuidado y no mezclen. Si tú no buscas una vida profunda con Dios y vives la experiencia del Espíritu Santo y estás empezando a tener ese tipo de cosas, no, cuidado, pudiera no ser amor, pudiera ser una fijación. Cierro el paréntesis porque no estoy en consejería, pero de pasada te lo digo. Pero la forma de definirlo es en tu experiencia y en el tiempo que tú dedicas para vivir el fuego de Dios en tu vida. Y ese es el amor que se manifiesta. El poder amar para poseer. Si tú amas a Dios tanto como Él desea que tú lo ames, Él te ha dado la capacidad de poseer sus promesas, sus recompensas, la tierra, las cosas que Él te ha dado en heredad. Pero eso lo definimos y lo entendemos cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, en ti. Por eso hay una necesidad apremiante de buscar al Espíritu Santo. Más que hablar en lenguas, es tener la capacidad que Dios nos ha dado para poder vivir esta vida en plenitud. Y solo lo podremos hacer a través de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Finalmente, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: toda esta experiencia puede ser contigo, pero este elemento tiene que ser sometido a mí, y me refiero a la autodisciplina. Ahora escucha esto. Muchos nos autodisciplinamos hacia aquellas cosas que nosotros consideramos son de valor. Si los chicos van a la escuela, no es porque amen la escuela. Bueno, algunos la amarán, pero a todos los que yo le he preguntado, como un 95% van por conveniencia y un 5% porque aman ir. Y algunos del 95 tienen otras razones, pero es porque aprendemos a autodisciplinarnos para hacer crecer las cosas que sabemos tienen valor y tienen una repercusión positiva. Y lo que Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que autodisciplinarte en las cosas que están hacia adelante, que te edifican. Ahora, la autodisciplina a la que se refería Pablo, él la definía en una palabra en griego que se llama ekrateia, que significa el ser dueño de uno mismo. Ahora, toma en cuenta esto. Porque aunque tú creas que tomas decisiones por ti mismo, si no estás en la influencia del Espíritu Santo, otra cosa influye tus decisiones. Cada uno, escucha esto, y te invito a que leas un libro que se llama Piensa como Jesús. Lo escribe George Barna. Bueno, y nos va a ayudar. Hemos hablado un poco de él en las últimas semanas, hablando de la cosmovisión bíblica. Porque aprendemos a entender que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida crea un ambiente sobre el cual funda decisiones. ¿Por qué yo decido venir o no venir a la iglesia? ¿Por qué yo decido hacer o no hacer el bien? ¿Qué es lo que ha permeado mis decisiones? En base a qué yo tomo decisiones. ¿Cuál es el fundamento de mis decisiones? Y cuando el Espíritu viene sobre ti, establece el fundamento para que cuando tú ejerzas tu autodominio, para que cuando tú empieces a crear una estrategia de autodisciplina para crecer en la vida, la puedas fundar en la experiencia del Espíritu Santo. Y sea el Espíritu Santo el que influya tus decisiones. ¿Estamos de acuerdo? El mismo apóstol Pablo decía: tú eres esclavo de todo.
O eres esclavo del bien o eres esclavo del mal. O eres esclavo de Dios o eres esclavo del diablo. Porque todo alrededor influye para que vayamos creando una cosmovisión de la vida que nos dé el fundamento de nuestras decisiones. Si el Espíritu de Dios no está contigo, en ti, entonces, ¿cómo tomas decisiones? ¿Qué es lo que influye en tu vida para tomar decisiones? No es solo el Espíritu Santo. No es solamente quiero hablar en lenguas. Es mucho más. Que tantas veces nos perdemos porque no pensamos que es tan importante. Porque no lo hemos aprendido a atesorar en esa dimensión. Y no le damos entrada. No, hermano. Estamos en el momento oportuno para girarlo. Y decirle, ven Señor. Ven Señor. Lléname. Quiero tomar decisiones que te honren. Quiero tomar decisiones que edifiquen. Algunos dicen, sí, yo creo en el Señor, pero soy de open mind. Soy de mente abierta. Se creen muy a la moda, ¿verdad? Muy a la onda, muy a la tendencia del siglo XXI. ¿Quién de ustedes edificaría una casa donde tanto invierte y luego deja las puertas abiertas para que cualquiera que pase empiece a saquear lo que quiera? Invertiste 5 millones en una casa sencilla. Nadie dijo amén. Quiere decir que todos tienen casas arriba de 5 millones. Gloria. Y luego no le pones puertas. Eres open mind. Sin puertas para que pase quien quiera, entre quien quiera, agarre lo que quiera, mueva lo que quiera. Al cabo, ¿qué? Soy de mente abierta. Nadie, por más open mind que sean, le ponen 3 de esas nuevas que ponen hechas de acero, de kriptonita, no sé, y le meten como 5 llaves así. Y luego además le ponen una reja afuera y luego tapan todas las ventanas para que no se vea para adentro. Y además ponen 2 perros grandes. Y si todavía les alcanza, le compran alarma. Y además de la alarma le ponen cámaras en todos los cuartos y una en el poste de enfrente para que nada más vea su casa. Exageré un poco, pero cuidamos. Lo mismo pasa acá. Ninguno podemos ser open mind cuando hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo, porque rendimos nuestra vida a aquel que lo posee todo y aprendemos a valorar lo que es. Yo no puedo decir, Señor, creo en ti, te amo, he vivido la experiencia contigo, lo atesoro, y luego dejar mi mente abierta para que cualquier basura filosófica de este tiempo se intrometa. No podemos. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que Pentecostés sea una realidad permanente. Que no esperemos que el reloj o el calendario gire hasta el año que entra y entonces volvamos a celebrarlo. Celébralo todos los días. Cada mañana que te levantes, autodisciplínate y llévalo al dueño. Si no puedes, es porque necesitas al Espíritu de Dios. Necesitas al Espíritu Santo. Si no has sido capaz de dejar las cosas que te distraen, que te distancian del corazón de Dios, es porque no has tenido la experiencia de Pentecostés en tu vida.
Y si la has tenido, la has mitigado, la has tapado, la has hecho a un lado. Estamos a tiempo. Pidámosle al Señor Pentecostés. Pidámosle al Señor que el Espíritu, su Espíritu, venga sobre nosotros. Y empecemos a avanzar en una nueva realidad. No tratando de ser cristianos, sino siendo verdaderos hijos de Dios. No intentando de meter en nuestra agenda un momentito de religión. No. Sino donde el Señor domine todas las acciones y puedas vivir la plenitud. Si tú crees que le abres la puerta al Espíritu Santo y te la vas a pasar hablando en lenguas, qué bueno fuera que así fuera. Pero eso no hace el Señor. El Espíritu Santo no es ningún loco fanático. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que representa el mismo carácter, el mismo perfil del Dios que nos creó, que habita en nosotros y pone equilibrio, pone balance, pone orden, pone fuerza, pone proyección, pone ambiente. Y dentro de esa realidad que pocos viven, solo los que viven la experiencia del Espíritu Santo, se genera la plenitud. Por eso el salmista en el Salmo 16 decía: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y cuando el salmista definió que en ese ambiente la plenitud llegaba, entonces pudo definir también que eso se convertía en un momento delicioso para siempre. Pero si tú no vives así, es porque necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y hoy es el día. No tienes que esperar mañana. Yo te voy a invitar para que dediquemos unos momentos en el altar del Señor. Y tú puedes venir delante de Él y digas: Señor, aquí estoy, me quiero rendir. Vengo con mis manos levantadas porque me quiero rendir. Mucho tiempo lo intenté yo solo, pero ya no. Hoy me voy a rendir para que tu Espíritu venga sobre mí. Mi hermano, si lo haces, va a ser increíble, sobrenatural, va a ser bello, va a ser glorioso. Pero tienes que decirle: Señor, me rindo, me rindo, me rindo. ¿Quieres que el Espíritu venga sobre ti? Ríndete. Señor, yo quería hacer de esto de la vida. Ríndete. Señor, es que ríndete. Y verás cómo mejores cosas de las que habías pensado van a llegar a tu vida. Lo vas a ver, pero ríndete. Pablo le decía a Timoteo: déjaselo. El Señor le dijo a los discípulos en el aposento: vendrá sobre vosotros el Espíritu, y entonces me van a ser testigos y testimonio. Pero tuvieron que rendirlo. Les dijo: esperen, esperen, esperen. Yo no sé si había más de 120 y solo quedaron 120 al final.
Pero esos 120 esperaron. Y si hoy tenemos todo un Nuevo Testamento y tantos hechos de los apóstoles, fue porque esperaron. Y llegó sobre ellos el poder. Y se levantaron y fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y siguen siendo testigos, me consta, hasta los últimos confines de la tierra. Llegando a donde nadie ha llegado y hablándole a quien no ha escuchado.